capítulo número 21. ¿Están listos? Vamos a leer todo el capítulo, aunque solamente voy a exponer de los versículos del 1 al 14. ¿Sí? Bien. Recuerden que solamente quedan 2 predicaciones de Juan. Si Dios lo permite, el día 28 vamos a empezar la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Entonces leemos la Biblia, por favor todos, si es posible, tomemos nuestras Biblias, abramos, procuren que no perdamos ese gozo de tener la Biblia en nuestras manos, no traten de no usar teléfonos si es que lo usan, si no hay otra opción pues no hay problema, pero de repente llegan notificaciones, llegan mensajes, así que siempre tengamos nuestras Biblias, ¿sí? Vamos a leer de los versículos del 21 al capítulo 21 del 1 al 25, pero ¿les parece si lo leemos juntos, mis hermanos, para que podamos estar impregnados del pasaje? Lo leemos juntos, ¿sí? Yo leo entonces el primero, luego leen ustedes y así hasta el final. Lo leemos fuerte y al unísono. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijimos: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no necesitaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, sígueme tú. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te ruego que al venir a tu palabra y al venir a este pasaje, podamos, Padre, ser nutridos, Señor. En un momento de oscuridad, Señor, viniste al mundo, Padre. Viniste al mundo, Señor. Jesús, entonces te ruego que hoy podamos también ser iluminados con tu palabra. Bendice este tiempo, bendice este momento, vivifica nuestras mentes, ayúdanos a mantenernos siempre atentos a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No me acuerdo dónde dejé mi botella de agua. Ah, ya está. Ustedes saben que la semana otra vez me quedé sin voz. Y andaba seca, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios ya estoy mejor. Como que ya quedé sensible, ¿verdad? Y es que sí ha llovido y me he mojado. Muy bien. Mis hermanos, ¿ustedes saben lo que es un epílogo? Epílogo, ¿nunca lo han escuchado? En alguna ocasión que hayan leído algún libro, cuando agarran el libro y entonces ven el prólogo, ven la introducción. No todos los libros tienen eso, pero algunos libros al final tienen lo que es un epílogo. Y el epílogo prácticamente lo que nos comunica es qué ocurrió después. No sé si a ustedes les pase, hoy quizá para que lo entiendan, es como cuando van al cine y van a ver una película y ahora tienen la costumbre de que se esperan hasta el final. ¿Por qué? Porque después de todos los créditos termina la película, aparecen las escenas postcrédito. Y las escenas postcrédito muchas veces son escenas que nos dan con la continuación de cómo concluyó la película. Algo semejante, no precisamente igual, pero los libros también tienen epílogos. Los epílogos nos dan respuesta a cosas que no se aclararon o que no quedaron muy entendidas durante la lectura del libro. O quizás simplemente para ver qué pasó después. No sé si a ustedes les haya pasado cuando leyeron un libro o cuando vieron una serie. Eso saben cuando ocurría también cuando pasaban los especiales de las novelas. ¿Ustedes no veían novelas? Pues yo les confieso que sí, con mi abuelita. Cuando éramos niños. De repente terminaba la novela, pasaban meses, pero era una novela tan buena que la gente quería más. Y entonces hacía un especial de La Usurpadora, por ejemplo, ¿se acuerdan? Entonces, es algo semejante para que me puedan entender. Esos son los epílogos. Ahora, si ustedes recuerdan, en Juan, lo último que vimos fue que Juan concluyó su libro. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, concluyó su libro. Él dijo: y estas señales se escribieron para que crean en ellas y crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Esa fue la conclusión de Juan. Juan concluyó su libro, pero el capítulo número 21 aparece entonces como un epílogo donde continúan y va a haber respuesta sobre todo a cosas bien importantes. Si ustedes recuerdan, y espero que así sea, el Evangelio de Juan nos narró acerca de Cristo, quién es Él, enfatizando su divinidad. Nos habló acerca de alguna serie de señales que Él hizo para demostrar que Él es el Mesías. Algunas declaraciones que también Él realizó sobre sí y que afirmó que era Dios. Y que era también, por ejemplo, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Son declaraciones que Jesús hizo de sí. Entonces Juan, prácticamente, al concluir su libro en el capítulo 20, al final concluye y culmina su libro. Pero ustedes se preguntarán si son buenos lectores, si son buenas personas que están atentas. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Si ustedes se recuerdan, lo último que supimos de Pedro fue que negó al Señor y huyó. Y después, en el capítulo 20, aparece como que va a ver la tumba vacía, pero hasta ahí. Y tenemos que preguntarles, ¿qué va a pasar con los discípulos?
Porque recordarán que ellos estaban atemorizados, estaban a puertas cerradas. Sí, el Señor se apareció a ellos ya. Y les dijo, paz a vosotros. Y también les dio una visión. Pero curiosamente, mis hermanos, estos apóstoles se fueron a pescar. Que es el texto que vamos a analizar hoy, de los versículos del 1 al 14. Versículos 1 al 14. No vamos a ver todavía la restauración de Pedro, porque es bien importante, pero eso lo vamos a dejar para la culminación de esta serie el próximo domingo. Pero ciertamente lo que hace el Señor con encontrar a estos, a los cuales llama muchachitos o hijitos, es irlos a restaurar también a ellos. Los va a restaurar, porque recuerden que ellos estaban atemorizados. Y sí, dice el texto que era la tercera ocasión que Jesús se había aparecido a ellos. En este caso, junto a la playa. Sin embargo, mis hermanos, yo la semana pasada los animé, los motivé y enfaticé el hecho mismo de la gran comisión que el Señor dio en Juan 20, cuando les dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros también. Y vimos cómo también todos esos textos son paralelos a Lucas 24, a Mateo 28, donde dice, ir y hacer la gran comisión. Yo les quiero preguntar, después de esa arenga, si no saben qué es arenga, es ese discurso, esa motivación, ese empuje que traté de hacerles a ustedes, ¿hicieron lo que les animé a que hicieran? Bueno, que evidentemente emana de la palabra. Bueno, eso es lo mismo que pasa con los discípulos. Ellos tenían una comisión y podemos decir ciertamente, bueno, aún no están listos porque aún no ha venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y tampoco quiere decir que el que se vayan a pescar hubiera sido un pecado. Pero ciertamente lo que sí deja de mostrar esa pesca es que estaban en un fracaso, porque toda la noche estuvieron pescando y eso es de repente un poco raro. Digo raro porque eran profesionales. ¿Se acuerdan que eran profesionales? Ellos eran pescadores, ellos tenían empresas pesqueras. Cuando conocieron a Pedro, cuando conocieron a Andrés, bueno, no se menciona a Andrés, se mencionan a dos discípulos, los cuales no se dice su nombre, pero posiblemente o no, estaba allí. Pero por lo menos Pedro era pescador, Jacobo y Juan eran pescadores, y ellos eran personas que eran profesionales en la pesca. Y no pescaron nada. No sé cómo se sientan ustedes cuando después de una jornada de trabajo, sobre todo los que son comerciantes, que tienen su negocio, que lo abren temprano y lo cierran tarde, y digan, este día no vendí nada. ¿Cómo se sienten? Uno se siente mal, se siente, pero tengo compromisos, tengo pagos que hacer. Pero este epílogo de Juan va a responder algunas preguntas, como ya les he dicho. La primera de ellas es, ¿acaso Jesús dejará a sus discípulos sin provisión? Ustedes, mis hermanos, acaban de leer el texto de Filipenses 4. ¿Se dieron cuenta de lo que dice ahí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He sabido vivir en abundancia, he sabido vivir en escasez. En todo y por todo estoy entrenado. Pero lo que sí afirma el Señor es que Él nos sustentará. Así que, evidentemente, esta pregunta se va a responder de los versículos 1 al 14. Y se puede reflejar en esta provisión que Jesús hace a ellos por medio de los peces y del pan. No sé si era mucho pan, pero había pan allí. Jesús les prepara el desayuno a estos apóstoles que se habían vuelto pescadores de peces, cuando el Señor les había dicho, ustedes van a ser pescadores de hombres. Dios tiene la intención, mis hermanos, que están ustedes aquí presentes. Este epílogo, Jesús no va, sí hace un milagro, porque es un milagro soberano, como de repente en toda la noche ningún pez se arrima y que de repente 153 peces aparezcan de la nada. Sí es un milagro, evidentemente, pero ¿saben lo que Jesús quiere enseñarnos aquí? Quiere enseñarnos que Él es nuestro buen pastor. Porque lejos de recriminarles y decirles, yo les dije que se fueran a predicar, que hicieran la gran comisión. Bueno, sí es cierto, les dijo que se esperaran hasta la venida de Cristo, del Espíritu Santo, pero lejos de eso, Él no les dice nada de eso. Él les prepara el desayuno, les dice, hijitos míos, tenéis algo que comer. Y eso va a continuar, porque después de restaurar a estos va a ir con Pedro. Pedro, recuerden, negó 3 veces. Pedro el impetuoso. Y Pedro va a recibir una restauración especial.
De tal manera que yo sé, y les repito, que la semana pasada les dije, vayamos, prediquemos, anunciemos, y quizá muchos no lo hicimos o no lo hicieron, porque realmente antes de poder hacer, tenemos que ser, que es el título de un libro del pastor Miguel Núñez, antes de hacer hay que ser. Y yo sé que a veces no hacemos, o porque no hay la convicción, o porque muchas razones, pero una de ellas es porque tenemos necesidades espirituales que no están siendo cubiertas. Y yo quiero mostrarles cómo el Señor es un buen pastor y va a pastorear el corazón de estos apóstoles. Lo ha hecho por 3 años, pero ahora lo va a hacer de una forma muy particular. Le repito la pregunta que vamos a responder en el próximo sermón es, ¿qué sucedió con Pedro? Bueno, aquí Pedro también va a aparecer, porque Pedro va a ser el que va a liderar a este grupo de personas. Recuerden que Pedro tenía esa capacidad, tenía ese don. Él decía, voy a hacer esto, y lo seguían. Pedro lo identificamos como el líder de entre los apóstoles. Y ciertamente aquí no es la excepción. Él dice, me voy a pescar, y ellos dijeron, vamos contigo también. Así que Pedro era ese tipo de hombre, o mujer también que de repente hay, que las personas siguen porque pues tiene un liderazgo, sabe qué hacer. Ese ímpetu que tenía, de repente a lo mejor, ese arrojo que tenía, le daba la capacidad de hacer las cosas rápido, como también vamos a ver en este pasaje. Pero tenemos que responder, así como la respuesta que también otra pregunta que vamos a encontrar respuesta en este epílogo es, ¿qué va a pasar en el futuro con los discípulos ahora que están sin su maestro? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No están sin Jesús? El maestro se va a ir. ¿Se acuerdan que esa era una de las razones por las cuales ellos se entristecieron? Y Jesús les había anticipado, no estén tristes, me voy a ir, pero no los dejaré solos. Y otra cosa que también responde es un rumor que empezó a sonar y que fue conocido en aquel entonces, de que Juan no iba a morirse. Y Juan mismo lo va a desmentir aquí. No, es que no dijo que no moriría. Dijo que hay de que si quería el Señor que quedara Juan hasta el final. Pero no dijo que no moriría. Esas 2 últimas preguntas las vamos a contestar la próxima semana. Pero nos vamos a concentrar en las primeras 3, que tienen que ver con el hecho mismo de que el Señor va a restaurar. Y yo deseo, mis hermanos, yo quiero hablarles a cada uno de ustedes, que Dios restaure sus corazones, que Dios pastoree sus corazones. Él es el buen pastor, y el buen pastor dio su vida por sus ovejas. El buen pastor, el que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y hay un texto, yo creo que todos lo conocen, de Jeremías, que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y si su corazón lo llenamos o nos llenamos de otra cosa, y si nuestro corazón no está en Cristo ni está en Dios, realmente lo hemos llenado de otras cosas, o se ha llenado de otras cosas, y a veces eso es impedimento para que el buen pastor nos pastoree también. Como podrán ver, estos apóstoles eran diligentes, no se quedaron quietos, fueron a trabajar, fueron a pescar, y lo hicieron toda la noche. Y a veces también como iglesia podemos estar trabaja y teniendo programas como la escuela de niños o la escuela bíblica de vacaciones y repartirnos el trabajo, pero después pensar, ¿y por qué esto? Así como un pastor podría decir cada domingo, ¿y por qué predicar más? O alguien que sirve con la música, ¿y por qué tocar otra vez? ¿Y por qué orar más veces? Se vuelve algo fastidioso y cansado. Y créanme que como seres humanos experimentamos esto, pero lo que el Señor hace aquí es traer lo que Él dijo antes que había de dar, la paz, la provisión, el sustento y la dirección, porque los apóstoles habían tenido 3 años de discipulado, de seminario con el Señor, tenían un vasto conocimiento y experiencia de Él, sin embargo, estaban en ese momento yéndose a un camino y una dirección que no era la que el Señor les había dado. Básicamente lo que yo quiero lograr es que ustedes como iglesia entiendan que la misión que Dios nos dio no la vamos a cumplir si no vivimos bajo su dirección. Si no somos gobernados por el Señor, no vamos a cumplir la comisión que Dios nos dio. Si a algunos de ustedes Dios les dio hoy en día servir como maestros con los niños, les dio tocar la música, les dio, hasta yo mismo, ser el pastor de la congregación, no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos la dirección del Señor.
si nuestro corazón no dejamos que Él lo pastoree. Les comentaba el día viernes, acerca de un término que me pareció muy curioso cuando lo leí, y era el término de el déspota benevolente. ¿Sí saben lo que es el déspota benevolente? Bueno, ya se los expliqué a algunos, pero a mí me causó mucha curiosidad, porque cuando estaba leyendo el libro dije, ¿pero qué es esto? O sea, déspota, pues entendemos que una persona déspota no es bien recibida, no es alguien que queramos tener cerca. Sí entendemos que es una persona déspota, desagradable, orgullosa. Pero ¿qué es el déspota benevolente? Porque se combina con otra palabra. Y el término que busqué en internet tiene que ver con alguien que tiene una autoridad, una posición de autoridad sobre otras personas y que ejerce esa autoridad, muchas veces sí imponiendo condiciones o situaciones, pero con la intención de hacerles bien. ¿No? Y ese libro es de paternidad, es sobre crianza de hijos, de niños. Pero todos los principios que están ahí de cómo pastorear el corazón del niño se aplican también con las almas adultas. De tal manera que, mis hermanos, si nuestro corazón no está en Cristo, ni está confiado en el Señor, probablemente estemos fatigados, cansados, hastiados, quizás haciendo muchas actividades en la iglesia, pero lejos del corazón del Señor, del buen pastor. Nosotros, los hombres que somos pastores, que Dios concedió ese privilegio, recuerden lo que dice Pedro en capítulo número 5. Sí, primera de Pedro capítulo 5, pastorear la grey de Dios que está bajo vuestro cuidado. No por ganancia deshonesta, no teniendo señorío de ella, sino con ánimo pronto, porque Él, príncipe de los pastores, les dará la recompensa. Así que no vean a mí, cuando yo haga referencia al pastor, no me vean a mí, vean al verdadero pastor de las ovejas, de sus almas. Y sí, en cierta manera, no puedo decir que no. Mi trabajo es también reflejar esa gloria y esa gracia. Sin embargo, siempre pongamos nuestra vista, como dijo Hebreos, capítulo número 12, en Jesús. Y ciertamente puedan evaluar a sus pastores en base a la fe de ellos e imitarlos si es que hay algo digno en ellos. Entonces, mis hermanos, quiero pedirles que vayamos al pasaje, a versículo número 21:1, porque lo que vamos a ver primeramente es la iniciativa humana. Yo quiero que ustedes vean y veamos cómo esos apóstoles no van a llegar muy lejos, y nosotros tampoco vamos a llegar muy lejos separados del Señor. Podemos ser personas, y como predicador se experimenta que podemos crear sermones, hacer predicaciones, servir en la iglesia y estar totalmente muerto. Ser muy elocuente en el púlpito, pero estar muerto espiritualmente. Vivir quizás hasta en pecado. Necesitamos estar unidos al Señor. Realmente este pasaje es muy sencillo, podría ser muy sencillo, porque realmente es una narración donde muchos se preguntan. Muchos teólogos o comentaristas de este pasaje dicen, inclusive si ustedes buscan en Biblias de estudio, normalmente se lo saltan. Se lo saltan porque pues no lo encuentran mucho y se van directamente con Pedro. Pero aquí es bien importante que veamos esto. Después de esto, versículo número 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ese mar de Tiberias también es conocido como el mar de Galilea. Era también conocido como el lago de Genesaret. Recuerdan que era un cuerpo de agua, que básicamente sí era un lago muy grande, y que allí mucho o gran parte del ministerio se desarrolló del Señor. Ahí fue la tormenta, cuando Jesús calma la tempestad, ahí fue donde Él caminó sobre el agua. Ahí ese es el escenario donde Jesús hizo muchos de sus milagros y sus alrededores también. Tiberias, aquí lo presenta el apóstol Juan como el mar de Tiberias, que fue nombrado por Herodes así, porque hubo un emperador que se llamaba Tiberio César. Entonces, para honrarlo, le puso ese nombre, aunque también, como lo repito, era conocido como el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Y vean lo que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, y recuerden siempre en la lista, cuando se mencionan los apóstoles, siempre va primero Simón Pedro. Tomás, llamado el Dídimo, y recuerden que este era llamado el gemelo, probablemente era un gemelo. Estaba Natanael, el de Caná de Galilea. Yo espero que se acuerden de él. Apareció en el capítulo número 1 de Juan, y apareció cuando Dios soberanamente, Cristo sí que es Dios, le dijo: he aquí un hombre que es un verdadero israelita en el cual no hay engaño.
Y Natanael desde ese momento dijo, cuando le dijo, ¿dónde me viste? Y Jesús le dice, cuando estaba bajo la higuera te vi. Y entonces Natanael creyó. Así que es este Natanael, que por cierto vivía en la región de Cana, que era circundante al mar de Tiberias o mar de Galilea, como les he dicho. Luego estaban los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan quiénes son los hijos de Zebedeo? Si no lo saben, son Jacobo y Juan. Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo. Recuerden que estos eran pescadores profesionales, tenían su empresa pesquera también. Y aparte de ello estaban otros dos de sus discípulos. No nos dicen los nombres. Y ellos recibieron esta palabra de Simón. Dijo Simón Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Recuerden, no es malo que trabajen, es más un hombre debería trabajar para proveer para su casa. Eso es bueno. Recuerden que muchos de ellos eran hombres casados, tenían esposas, tenían hijos probablemente, así que no es malo que trabajen, ¿no? Si no me has dicho, es un mandato, pero lo cierto es que es curioso que Jesús se muestra a ellos bajo esta escena y toda la noche no pescaron nada. Recuerden que los pescadores, creo que todavía en la costa, en Acapulco, pescan de noche todavía, porque el mar está tranquilo, el sol no está tan caliente, es más fácil que los peces se acerquen a las orillas porque está tranquila el agua. Luego la visibilidad de los peces también no se hace tan buena de noche, entonces los pescadores en la época de Jesús y algunos todavía en la costa de Guerrero y creo que en otros lugares pescan de noche, sobre todo si pescan de la forma rudimentaria como se hacía, aventando redes con caña. Realmente estamos viendo que eso está ocurriendo con ellos, pero lo curioso de esto y ese énfasis que hace es que aquella noche no habían pescado nada. Recuerden lo que ya les he mencionado, de repente no trabajar todo el día o toda la noche y que no tengas ningún beneficio, es algo que de repente yo creo que debe ser difícil. Y bueno, lo he experimentado como comerciante. El versículo número 4, vamos a ver cómo Cristo interviene. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Repito, ¿cómo se sentirían ustedes toda la noche trabajar? O piensen en esto, ¿cómo se sentirían que trabajen la quincena y que no les paguen la quincena? ¿No? Trabajaron toda la quincena y ustedes están seguros que va a llegar el pago, el cheque o el depósito a la cuenta y de repente te digan, no, es que no salió para pagarte, tenemos problemas económicos, entonces aguántanos un poco más. Y sabemos que eso pasa, ¿no? De repente en algunas empresas les retienen el salario y de repente no perciben, entonces se siente difícil no recibir un salario, no vender nada o como aquí dicen, no haber tenido para poder comer. Y les pregunta, fíjense cómo Jesús les dice, en lugar de decirles, ay, yo pescadores, ya sé que no pescaron nada, pero les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y el siguiente versículo dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y esto definitivamente me recuerda a algo que ocurrió antes, en el capítulo número 5 de Lucas. Hubo otro momento muy semejante a este, donde Jesús se acercó a la barca de Simón Pedro y le dijo pues que la separara un poco del agua y de la tierra porque les iba a predicar a la gente, y les predicó. Y después del sermón de Jesús le dijo, boga mar adentro. Eso lo van a encontrar en Lucas capítulo 5. Esto, recuerden, solamente es una alusión porque es muy parecido a lo que ocurrió en Lucas 5. En Lucas 5 se conoce como la pesca milagrosa, porque fue otra pesca milagrosa, donde Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, y aquella vez también Pedro toda la noche había trabajado y no había nada de pescados, no había nada, estaban en ceros. Pedro le dijo, mire Señor, no he pescado toda la noche, pero en tu nombre o bajo tu autoridad voy a hacerte caso.
Y echando la red, Pedro, ¿se acuerdan que encerró una gran cantidad de peces que la barca se estaba hundiendo? Y entonces Pedro le hizo señas a los de la otra barca, que eran curiosamente Jacobo y Juan, quienes vinieron a ayudarle a llevar la carga del pescado. La red en aquel entonces se estaba rompiendo. Y esa es otra cosa sobrenatural que está ocurriendo aquí, porque esta red no se está rompiendo. El texto enfatiza que eran tantos peces que aún con ello la red no se rompía. Y en aquel entonces lo que Jesús le dijo a Pedro, le dijo que él sería pescador de hombres. Y ahora Pedro estaba volviendo a pescar peces. Algunos piensan, dicen, es que Pedro, al sentirse que ya estaba desechado, ¿por qué razón? ¿Se acuerdan por qué? Porque había negado al Señor. Y él dijo, probablemente los otros apóstoles sí iban a ir a la gran comisión. Posiblemente, solamente es algo que algunos comentaristas comentan. Y que les gusta desarrollar como parte de suponer qué pasaba con Pedro, o tratar de entender, más bien dicho, el pasaje de Pedro con Jesús aquí. La cuestión aquí es que en aquel entonces Jesús le dijo a Pedro, ven y te haré pescador de hombres. Estos apóstoles, estos 7 que están aquí, ya no iban a ser pescadores de peces, iban a pescar personas, iban a pescar hombres. Pero dense cuenta del contexto en el cual se está dando todo. Es un fracaso, no ganaron ningún pez, están cansados, están seguramente hambrientos porque el Señor les dice, tenéis algo que comer. Y recuerden que al ellos regresar a la orilla, ellos ya tenían ahí preparado el desayuno. No, se los había preparado el Señor. Les puso unos peces ahí para que cesaran y les puso unos panes para que los tuviera ahí listos para que comieran ellos. La cuestión aquí, mis hermanos, es lo que dice más adelante, versículo número 6. ¿Están allí? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, como les mencioné, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, pregunta, ¿ya saben ustedes quién es este discípulo al cual Jesús amaba? Juan. Es Juan, evidentemente. Él le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro lo que hace es, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, es decir, se vistió. Inclusive lo pone en paréntesis Juan diciendo, porque se había despojado de ella. Algunos se cuestionan, pero ¿por qué se vistió si se iba a echar al agua? Yo, según lo que entiendo, pues evidentemente no era tan común que las personas anduvieran desnudas en aquel entonces. Posiblemente, y más bien, el ceñirse no siempre representaba también desvestirse. En este caso sí, porque lo dice el texto, pero a veces ceñirse era cuando se amarraban la túnica y se la amarraban para poder entonces tener movilidad. Pero en este caso sí, Pedro se quita la ropa y se la vuelve a poner porque entienden que si está pescando, pues tiene que tener mayor posibilidad de moverse. Y de repente los pescadores es normal, ¿no?, que anden sin playera, ¿no? Es normal. Bueno, estamos hablando de pescadores del siglo I. La cuestión acá es que se echó al mar. Se echó al mar y salió corriendo. Bueno, más bien salió nadando, ¿no? Se fue rápido para poder llegar a la playa. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Era más o menos casi como lo de un kilómetro. No era un kilómetro completo, era casi como 90 metros. De tal manera que al descender a tierra, dice el siguiente versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Recuerden que este pasaje hace referencia a que la red no se rompió. Ahora, es cierto, como es un pasaje que de repente la gente dice, pero está bien, es un epílogo, pero ¿qué de relevante me enseña? A algunos les gusta espiritualizar el pasaje y le ponen, no, es que los 153 peces representan esto, o tratan de sumar 7 más 7 y más no sé cuánto, y empiezan a decir, y representa aquello. Eso no lo hagan, mis hermanos, eso es una mala interpretación. Simplemente eran 153 peces.
Solamente lo que Juan quería hacer quizá era enfatizar que eran muchos y que no se rompió. Algunos tratan de decir que el mar es el mundo y que Jesús nos llama a la barca. También, en cierta manera, espiritualizan el pasaje. Lo que queremos aprender aquí es que Jesús está allí proveyendo para sus apóstoles, después de haber fracasado y después de aún el Señor, recuerden que ya se les había aparecido 2 veces, porque ya una primera vez se les apareció cuando no estaba Tomás, la segunda cuando estaba Tomás, y esta era ya la tercera vez. Lo que sí podemos saber es que necesitamos examinarlos. Yo quiero que ustedes examinen en base a lo que estamos aprendiendo. Que examinemos lo que les dije, si nuestra actividad está estorbando realmente el que nuestro corazón sea pastoreado por el Señor. ¿Sí? Algunos, como les dije la semana pasada, les animé a que pudieran servir y trabajar por la obra. Y creo que lo que tenemos por delante es una gran oportunidad para que ustedes puedan sacudirse y puedan entonces también participar en la evangelización. Nosotros tenemos un evento en puerta. ¿Cómo se llama ese evento? Muy bien. Donde les hemos llamado a participar, a servir. Y algunos es cierto, entiendo, que hay circunstancias del trabajo, que hay circunstancias de la casa y que son importantes. Pero antes de trabajar en la escuelita bíblica y antes de trabajar en cualquier otra cosa, lo que necesitamos es poder tener nuestro corazón alineado al del Señor, al del Padre, al de nuestro pastor. ¿Sí se acuerdan que les dije a qué me refería yo con pastor? A Cristo nuestro Señor. Yo les quiero pedir a ustedes, mis hermanos, que podamos realmente examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en el corazón? Estoy muy animado por empezar la primera carta a los Corintios, porque la primera carta a los Corintios demuestra lo que muchas veces hay en una iglesia. Gracias a Dios, nosotros hemos caminado a lo largo de estos pocos años, quizá 3 años, y ahora tenemos una bendición, tenemos una membresía. Hay miembros que son parte de la iglesia. Hay otros hermanos que están en ese proceso de ser miembros. Por cierto, ya les había anunciado, y se lo repito para que estén orando, que los hermanos, por ejemplo, Caleb, Arnold y Kenia, están en ese proceso de poder tomar las enseñanzas de la membresía. También está añadiéndose a esas enseñanzas está participando Max con Itzel, porque están aprendiendo también. Pero todos los demás, mis hermanos, Dios nos llama a poder servirles. Dios nos llama a poder trabajar por el Señor, a poder servir, a poder tener un corazón. Y estos apóstoles no podían ir y hacer la misión a donde Dios los mandó si antes su corazón no era restaurado, si antes su corazón no era alineado al del Padre. El camino al Padre es Cristo, recuerden. Entonces el Señor viene a ellos y en su debilidad y en su fracaso, otra vez les presenta alimento. Les provee para su sustento. Les llama: hijitos, ¿tenéis algo de comer? La dirección es hacia la derecha. Hacia la derecha. Yo les había dado la comisión, van a ser pescadores de hombres. Están pescando otra vez pescados. Necesitan otra vez redireccionar su vida y enfocarse a la gran comisión que yo ya les di. Mis hermanos, muchos de ustedes y nosotros, si ustedes se dan cuenta de lo que ha pasado en el grupo, me refiero a de la iglesia, cuando anunciamos, tenemos esta necesidad, mis hermanos. O alguien, también nos alegramos porque cumplió años también. Se presentó esta situación de salud. Mis hermanos, necesitamos ser personas que estemos alineados al corazón del Padre. Y la obra de Cristo no se hace de uno solo. Tenemos otra actividad que también necesito de su ayuda, principalmente de los hombres. Porque la semana pasada ustedes se dieron cuenta que estuvimos en la Bosques del Oriente, ¿se acuerdan? Les mandé las fotos ahí. ¿Vieron a los hermanos, a las personas? Bueno, hay más todavía, con el favor de Dios van a llegar más. Se está levantando esa obra. Y yo definitivamente no puedo ser pastor de 2 iglesias. Habrá quien sí lo pueda hacer, pero no es lo idóneo. Dios permita también que en lo que Dios sí concede, si se establece esa obra, otros se levanten como ministros de la palabra, que puedan ser portadores de esa gracia y de este mensaje que Dios les dio y que nos dio a comunicar también. De tal manera, mis hermanos, que hay mucho trabajo por hacer.
Hay mucho por hacer. Y yo quiero animarles a que ustedes sean personas que deseen servir, que el Señor les apasione por su evangelio. Pero entiendo también que si su corazón no está alineado al Señor y por alguna circunstancia, eso no va a prosperar. No va a prosperar y no se va a dar. Me refiero a su servicio o aún a mi servicio. Necesitamos que nuestro corazón, así como Jesús viene, y aún no hemos entrado a Pedro, porque Pedro va a ser más directo el Señor, pero a ellos les está diciendo, en cierta manera, que puedan reenfocar su labor. Dios les dijo claramente, serán pescadores de hombres, serán pescadores que irán a cumplir la gran comisión. Sí, es cierto, algo que también se responde aquí. ¿Qué va a pasar con los discípulos? ¿Se acuerdan que fue una pregunta que les dije? ¿Y saben qué va a pasar con los discípulos? Serán restaurados. Van a terminar muertos. Van a terminar decapitados algunos, van a terminar torturados, pero encaminados a haber cumplido la misión que el Señor le dio. De tal manera, mis hermanos, que yo ruego al Señor que al poder leer este pasaje, que como les dije, podría no haber mucho que sacar, pero lo que sí quiero es eso, que ustedes puedan tener un corazón, o cuidar su corazón, o permitir que su corazón sea pastoreado, que su corazón sea cuidado, que su corazón sea alimentado, que no despreciemos lo que el Señor nos da, que no despreciemos ni desestimemos lo que el Señor nos da. No caminemos en arrogancia, no seamos déspotas solamente. Si somos déspotas, pero seamos déspotas benevolentes. Seamos personas, mis hermanos, que tenemos la capacidad de sorprendernos, como Juan decía, es el Señor. Amén. Y también tomar esa buena actitud de Pedro, de decir, yo voy con el Señor, y se vistió en ese momento y se arrojó al mar y llegó a la playa. Y se dan cuenta que nadie le dijo, ¿eres tú Jesús? Porque todos sabían que era Él. Mis hermanos, una vez más, lo que viene por delante, la forma en la cual Dios acomodó este mensaje, precisamente en este pasaje, para poder prepararnos para Corintios, es una forma que solamente Dios lo puede hacer. Donde vamos a ver en carta a los Corintios que hay divisiones en la iglesia, que hay conflictos legales inclusive, que hay problemas de inmoralidad. Yo quiero prepararlos, mis hermanos, porque esa carta nos va a desnudar totalmente. Va a evidenciar nuestro pecado como iglesia. Yo no estoy exento tampoco. Pero necesitamos, mis hermanos, ahora el Señor nos está preparando para entonces decir, nos va a pastorear el Señor. Nos va a pastorear demostrando lo que hay en nosotros. Gracias a Dios podemos decir, somos una iglesia que tiene poco tiempo, tenemos 3 años, quizá caminando para las 4, pero poco a poco se empieza a evidenciar lo que es natural que haya en la convivencia humana. Somos seres humanos, tenemos diferencias entre nosotros, tenemos diferencia de pensamiento en muchas cosas, no siempre pensamos igual, tenemos la idea de concebir cosas diferentes, pero ciertamente el Señor nos llama a que caminemos en esa unidad, en la unidad del Espíritu, un solo Dios, una sola fe, una sola profesión de nuestra salvación. De tal manera, mis hermanos, lo que yo quiero animarles y prepararles con esto y con lo que viene con Pedro es que pongamos toda la disposición y permitir que el Señor, cuando lleguemos a Corintios, porque es una carta fuerte, pueda preparar nuestro corazón. Y entonces nosotros escuchemos a nuestro pastor benevolente diciéndonos, tienes que cambiar esto, tienes que dejar la inmoralidad, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar la visión, tienes que alinearte a la palabra. Y que podamos todos nosotros realmente vivir apasionados por el gran Rey de la Gloria y decir que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Que realmente como cristianos el Evangelio nos transforme, que el Evangelio de aquel que hizo una gran obra y de lo que Él mandó hacer, de quién es Él, y de lo que Él hizo, sea lo que transforme nuestras vidas. Y al menos para mí, no siempre puedo estar con todos, pero en lo que se corresponde a mí y mis limitaciones, yo también deseo ser un pastor para ustedes en base a los límites que Dios me ha puesto como ser humano. Así que les sigo rogando que oren por mí,
que sigan rogando para que Dios provea más hombres que puedan ser entrenados y discipulados, y que estos hombres podamos caminar en esa unidad. Que esta escuelita bíblica sea solamente un entrenamiento para lo que viene más adelante. Para los que vienen más adelante, que la obra de Bosques del Oriente pueda ser una forma en la cual podamos seguir relacionándonos con personas, escuchando su voz de ellos, en el sentido de que conozcamos a las personas. De esa misma manera, mis hermanos, también quiero animarles desde ahora a que podamos tener comunión los unos con los otros, amor los unos con los otros, paciencia los unos con los otros, en el sentido de que a veces hay circunstancias que por ejemplo, a mí me pasa, y no sé, yo creo que a ustedes también, que a mí la gente me ve muy serio. ¿No me ven así? Y me preguntan, ¿estás enojado? Y no estoy enojado, así tengo en la cara. Pero aún yo esas cosas tengo que cambiarlas para que pueda reflejar hacia ustedes y cómo representa a ustedes también. A veces yo puedo decir, hablo por ejemplo a mi esposa y ella me dice, ¿y por qué me hablas así? A los que están casados no sé si les ha pasado. Y yo les digo, no, pero pues estoy bien, no te digo nada. Pero aún eso también tengo que cambiar, porque a lo mejor yo no me doy cuenta, y eso pasa muchas veces, que como hombres, a veces podemos expresar cosas que no son adecuadas, sentirnos orgullosos. A veces, como Paul Tripp alguna vez dijo, yo le dije a mi esposa que el 95% de las mujeres de la iglesia quisieran un marido como yo. Eso lo dijo Paul Tripp, evidentemente. Él lo reconoció, y muchas veces los hombres o los ministros o en general también, o mujeres, caminamos en ese orgullo. El ser cristiano, el exponernos a Cristo, al imitar a aquel, como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros, conlleva negarnos a nosotros mismos. Recuerden que el Evangelio es Cristo el centro y nosotros tenemos que menguar. Recuerden lo que mismo Juan aprendió aquí. Juan, ¿qué dijo? Cuando empezó a darse cuenta y le dijeron a él, oye, ese Jesús que tú bautizaste ahora tiene más discípulos que tú. Es más, bautiza más gente que tú. ¿Y qué dijo Juan Bautista? Es necesario que yo mengue y él crezca. Y eso mismo debe ocurrir a nosotros, que el poder estar en las predicaciones, en las enseñanzas, el poder aprender y participar de la escuela bíblica, el poder tener un servicio, el poder participar de cualquier área, aún dentro de los servicios, de la predicación, de la lectura, de la música, aún manejar la computadora, aún proyectar esto, aún cualquier cosa tan mínima como hacer el aseo, y no es mínimo eso tampoco, pueda representar una forma en la cual servimos a nuestro Dios y servimos a nuestros hermanos. Aún las contadoras también, ¿sí? Todas ustedes también, el equipo de finanzas, Dios les use. A mis hermanos de la música, Dios les use también, Dios los capacita, Dios les bendiga. A mis hermanos de los niños, también Dios les bendiga y les nutra de fe, de fortaleza. Dios nos bendiga como su iglesia para poder cumplir la gran comisión que Dios nos dio. Pero necesitamos que el corazón nuestro esté alineado al del pastor. Necesitamos que nuestro corazón sea purificado. Dijo el Señor en 1 de Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué áreas de nuestra vida aún no están alineadas a Él? En Corintios aprenderemos acerca del matrimonio. Y hay que entrar con cautela, pero también con mucha disposición y gozo. Y así cada parte de la Biblia nos va a transformar y nos va a renovar. Pero otra vez les repito, que permitamos que nuestro pastor nos pastoree. Que si algo no nos gusta, referente evidentemente a entrar en su voluntad de Él, no lo neguemos a hacer. A veces hay cosas que no nos gustan. Hace 8 días yo les dije, estaba lloviendo, ¿se acuerdan? Estaba sabroso para quedarse en casa, con un café, un chocolate y con un pan. Y subí a la bosque, gracias a Dios subimos. Y fueron los hermanos, llegaron aún con la lluvia, llegaron. Y hay cosas que no queremos hacer, pero Dios nos llama a hacerlos. Hay cosas que no nos están cómodas hacer, pero Dios nos llama a hacerlo. Así que mis hermanos, también si tienen la oportunidad, prediquen la palabra a otras personas.
Y sé, entiendo también que dirán, pero uno sé hacerlo. Bueno, Dios nos enseña cómo hacerlo. Amémonos unos a otros, que es también algo que Jesús dijo en esta carta, en este libro, en este evangelio. De tal manera que en el versículo número 12 les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haberle resucitado de los muertos. Jesús, después de resucitado, después de estar en esas apariciones previas, ahora viene y les prepara el pescado. Les pone la leña junto a la leña. Y claro, luego les dice que van a traer más peces. Ajá. Si luego Pedro va y saca del Simón, perdón, el versículo 11, subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Llena de grandes peces. De tal manera, mis hermanos, que otra vez todo esto va encaminado a que podamos examinarnos, que nos examinemos y que podamos encauzar y que podamos seguir nutriéndonos de la palabra, seguir orando, seguir nutriéndonos de la fe, del llamado que Dios nos hace. A veces es importante preguntarnos cómo está nuestra vida devocional, cómo está mi vida espiritual, cómo está mi vida de devoción, cómo está Hay algo que quiero hacer con los matrimonios. Esta semana fue de muchas cosas interesantes. El martes tuvimos una enseñanza de Endos también, que fue de la residencia, y fue de matrimonios. Así que los matrimonios tenemos que prepararnos para lo que nos viene. Primeramente Dios, hacer ciertas evaluaciones que tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestro matrimonio? ¿Qué podemos cambiar? ¿En qué he fallado? Y son preguntas sencillas, pero que buscamos y que busco yo compartirlas con ustedes, que sean de bendición. Luego estuvimos con Héctor Salcedo de las finanzas, otra área donde los cristianos adolecemos mucho, cómo andan nuestras finanzas. Y bueno, en todo eso, ¿por qué lo digo? Porque son áreas en las cuales tenemos que permitir que el buen pastor pastoree nuestras vidas. ¿Sí, mis hermanos? Entonces yo solamente quiero terminar porque, como saben, la próxima semana vamos a continuar con la restauración de Pedro. Esto va a continuar, esta es la primera parte del proceso de restauración del corazón y permitir que Él pastoree nuestros corazones. Pero mientras tanto, quiero que oremos al Señor y que podamos examinar nuestras vidas. Podamos orar por los que no están. No vino la hermana Graciela. Mi mamá también, oren por ella, por su salud. O sigamos orando por los hermanos que están necesitados de salud. Al hermano Salvador. ¿Cómo está el hermano Salvador, hermano? Gracias a Dios, bien, hermano. Vamos a orar también por él. Hermano Juancito. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Por qué? Porque los que Dios nos ha dado podamos cuidarlos. Pero también, ¿por qué? Porque Dios nos sigue abriendo puertas para que más almas vengan a la fe en su nombre. Hermana Zoila. Vamos a orar por terminar este servicio y tomamos más adelante un tiempo para orar específicamente por eso. ¿Sí? Pero mis hermanos, otra vez les ruego que Dios pastoree su corazón. Que Dios cuide y sane su corazón. Que atendamos a la voz de nuestro buen pastor y que Él nos pastoree. ¿Sí? Vamos a orar para poder continuar. Padre, te agradezco que hoy bendices, mi Señor, esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia. Yo te ruego que todos los que estamos aquí, sin excepción, podamos ser bendecidos y nutridos con tu palabra. Señor, es algo tan sencillo, pero humanamente es tan difícil, Padre, romper nuestro duro corazón, nuestro orgullo,